Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles. En esta ocasión vamos a iniciar una revisión muy especial, ya que es de todo sabido que siempre debe ser muy eficiente la relación costo-beneficio en la operación de cualquier actividad productiva. En este reporte especial en particular, mostraremos nuestro análisis de los enfoques y tendencias actuales en torno a las actualizaciones de hardware en los centros de datos. Iniciaremos desde los consejos sobre el desmantelamiento hasta información sobre el periodo de reposición. Realizaremos el análisis más reciente sobre los ciclos de actualización del hardware en los centros de datos. Obtener el tiempo correcto en los ciclos de actualización del hardware en el centro de datos es tanto una ciencia como un arte. Con tantas consideraciones que sopesar y analizar, la decisión sobre cuándo apretar el gatillo siempre resultará difícil para las empresas y sus directores generales. Principales líneas de tendencia en los ciclos de actualización del hardware. Esto está tomado de las consideraciones del mercado de la infraestructura de los centros de datos. El gasto en infraestructura de nube pública continúa aumentando, según una investigación de Synergy Research Group. Los líderes del mercado de la nube pública son principalmente los hiperescaladores, en primer lugar, Dell, Microsoft, Inspur, Huawei y Cisco. Y en la parte empresarial, en ese segmento, en primer lugar está Microsoft empatado con Dell, Hewlett Packard en un tercer lugar, Cisco en el cuarto lugar, VMware en el quinto e IBM en el sexto lugar. A pesar del crecimiento acelerado de la computación en la nube en los últimos años, los centros de datos locales siguen vivos, al menos por ahora. No hay duda que la pandemia aceleró la adopción de los servicios en la nube entre organizaciones grandes y pequeñas por igual. El análisis de Synergy Research confirma el fuerte aumento en el gasto en la nube a partir del año 2019. El gasto en infraestructura de nube pública continúa aumentando, según una investigación de la propia Synergy Research Group. Pero el panorama no es tan grave como puede parecer para el gasto en las instalaciones. El dispendio o los gastos en centros de datos corporativos a lo largo de 2021 fue, a pesar de los estragos de la pandemia, comparable con los 2 años previos, es decir, 2019 y 2020. Como era de esperar, las empresas continúan confiando en los centros de datos tradicionales para sus cargas operativas de misión crítica, según una investigación del 2022 de nuestra alma mater, el Uptime Institute. Solo el 36% de las organizaciones colocan las cargas de trabajo de misión crítica en nubes públicas. Si bien eso representa un aumento del 26% con relación a 2019, las empresas están cada vez más nerviosas acerca de la visibilidad y la resiliencia de los servicios de la propia nube pública. Por otro lado, en el año 2022, más de una cuarta parte, es decir, el 26% de las empresas, dijeron que mantuvieron las cargas de trabajo de misión crítica fuera de las nubes públicas debido a esta clase de preocupaciones, en comparación al 22% en el año 2019. Las consideraciones o aplicaciones on-premise están aquí para el futuro previsible. Esto a pesar de los implacables y altamente exitosos intentos de los proveedores de servicios en la nube para aumentar su cuota en el mercado. ¿Cuáles son los cambios de actitudes hacia las actualizaciones de hardware? Los ciclos de actualización del servidor se están ralentizando. La pregunta que se hizo en la encuesta del Uptime Institute en el año 2015 al 2022, ¿con qué frecuencia su organización suele actualizar sus servidores? Según el Uptime, los ciclos de vida de 5 años y superiores se están convirtiendo en una norma. Podría ser natural pensar que el poder de permanencia de la informática local impulsará actualizaciones de hardware más frecuentes. Seguramente las empresas siempre quieren la última y mejor tecnología para operar sus centros de datos. De hecho, por desgracia, lo contrario es lo que está indicando.
Los ciclos de actualización, según la investigación, como estamos comentando, del Uptime Institute, se están alargando ampliamente en lugar de acortarse. En su encuesta de centros de datos en el año 2020, el tiempo más común entre actualizaciones fue de 5 años, en comparación con 3 años en 2015. Eso representa un cambio significativo en un espacio de tiempo relativamente corto. Según los últimos datos, este cambio se ha afianzado desde entonces. ¿Qué está impulsando este efecto de alargamiento? Entonces, esta es la pregunta que surge. Uptime Institute sugiere que una desaceleración en la eficiencia del uso de energía PUE para el hardware del centro de datos ha mitigado un incentivo importante para actualizaciones más frecuentes de los servidores. El PUE promedio se desplomó de 2.5 en 2007 a 1.67 en 2014, pero esta mejora se ha estancado desde entonces, teniendo con un PUE promedio actual de 1.55, como lo muestra esta gráfica. Este es el resultado de la pregunta a la encuesta de 2022 del Uptime. ¿Cuál es el PUE promedio anual para su centro de datos más grande? Sin lugar a dudar, los tiempos del hardware son un diferenciador. A medida que las ganancias de eficiencia del PUE disminuyen, también lo hacen las motivaciones financieras para reemplazar el hardware más costoso. La ley de Moore está entregando rendimientos cada vez más decrecientes. Esto es debido a que el PUE es sin duda un factor detrás del alargamiento del ciclo de actualización. Otros factores que sabemos son participantes preponderantes del juego son, en primer lugar, el hardware como servicio. A los proveedores empresariales les encanta cada vez más agrupar sus productos de hardware en modelos de suscripción. En parte, están respondiendo a la demanda de los clientes. ¿Quién quiere asegurar todo ese CAPEX cuando el panorama tecnológico está cambiando tan rápidamente? En segundo lugar, una utilización mejorada del hardware. Los hiperescaladores, por ejemplo, han demostrado durante mucho tiempo que el hardware básico es lo suficientemente bueno como para operar cargas de trabajo a nivel grado industrial. El truco está en aplicar la capa de software correcto para aprovechar al máximo el hardware disponible. Los directores generales CEO de tamaño mediano y empresariales han observado de cerca estos desarrollos. El tercer punto son las limitaciones presupuestarias. El caso comercial para nuevos equipos de tecnologías de la información siempre está sujeto a escrutinio y hay pocas dudas de que la pandemia de coronavirus reordenó las prioridades. Las empresas de todos los tamaños han estado revisando la necesidad de hardware propietario a medida que el trabajo remoto se convirtió en la nueva norma. También hubo un creciente giro hacia los servicios y el gasto en consultoría dirigido a las cargas operativas de trabajo en la nube. En esta duplicación en el rendimiento por watt, lo que sustenta la principal oportunidad para aumentar la capacidad de cómputo, al mismo tiempo que aumenta la eficiencia a través de la actualización del hardware, pero en los últimos 5 años ha sido más difícil para Intel y su rival inmediato AMD mantener el ritmo de mejora. Esto plantea la pregunta, ¿seguimos viendo estos beneficios de las generaciones recientes y futuras de unidades centrales de procesamiento? De lo contrario, el caso de actualización de hardware se verá socavado. Esto es resultado del informe de los centros de datos del Uptime Institute en su encuesta del 2020. Una perspectiva contraria, si bien la mayoría de los centros de datos apuntan a un alargamiento en el ciclo de actualización, la imagen no resulta del todo clara. En particular, la encuesta de IDC de 2021 sobre servidores y cargas de trabajo de almacenamiento reveló que un 71% de los encuestados planea mover algunas de sus cargas de trabajo parcial o totalmente de la nube pública hacia su infraestructura privada o no necesariamente en la nube en los próximos 2 años. De cualquier manera, sigue habiendo un atractivo significativo para las empresas en la actualización de su propio hardware, particularmente donde el presupuesto es un problema menor. Invertir en nueva tecnología
casi siempre traerá cierto nivel de rendimiento al alza. Y los equipos más antiguos necesitarán ser reemplazados en algún momento de cualquier manera. Argumentos de la industria para la actualización de hardware. En en esta gráfica que tenemos en la diapositiva es el resultado de un estudio que pagó Dell a Forrester Consulting acerca de cuáles de los siguientes beneficios, si es que los hubiera, obtuvieron las empresas al reemplazar servidores antiguos con edades de 3 años o más con servidores modernos menores de 3 años. Como era de esperar, los proveedores empresariales siguen ansiosos por impulsar los ciclos de actualización del hardware. De acuerdo a este trabajo que, como comentamos, encargó de la Forrester en el año 2019, se advirtió sobre los costos de oportunidad de no actualizar el equipo de manera oportuna. El envejecimiento de la infraestructura y el progreso limitado en la adopción de la tecnología de centro de datos definido por software está impidiendo que las organizaciones de tecnologías de la información satisfagan las necesidades comerciales oportunamente, afirmaron los autores del informe en ese momento. En dicho informe, como vemos en la gráfica, se encontró que el 40% del hardware de servidores implementados en los centros de datos a nivel empresarial tenía en promedio más de 3 años, lo que según los autores de dicho informe estaban lejos de ser óptimos para el rendimiento. La recomendación final como conclusión es actualizar sus servidores con más frecuencia, idealmente menos de cada 3 años. Ciclos de actualización de las empresas a nivel hiperescala. Si bien los proveedores empresariales como Dell abogan por ciclos de actualización más frecuentes, es verdaderamente importante observar lo que están haciendo las empresas de hiperescala para medir adecuadamente en qué dirección sopla el viento. Debemos considerar, por ejemplo, a Microsoft, que actualmente opera 4 millones de servidores y sumando cada día en su cartera masiva de centros de datos, una gran cantidad de equipos de centros de datos desde cualquier punto de vista. Anteriormente, en un ciclo de actualización de 4 años, la directora financiera de Microsoft, Amy Hood, anunció recientemente que la empresa extenderá la vida útil de sus servidores a 6 años operativos. También es indicativo lo que Microsoft planea hacer con su hardware de servidores cuando los retire. Al igual que Google, Microsoft está profundizando su compromiso con las prácticas de economía circular. De hecho, entre ahora y el año 2030, Microsoft tiene como objetivo reducir el nivel de desechos electrónicos en sus centros de datos en un 90%. Esto a través de una combinación de gestión de reparaciones, reutilización y reciclaje. Usando el aprendizaje automático, procesaremos los servidores y el hardware que se está retirando en el sitio, comentó el presidente de Microsoft, Brad Smith, en un comunicado de agosto de 2020. Clasificaremos las piezas que pueden ser reutilizadas y nuevamente reacondicionadas por nosotros, nuestros clientes o finalmente vendidas. Las empresas ven cada vez más un cambio hacia la reutilización como un movimiento sólido. Una de las principales conclusiones del informe de 2022 de Uptime fue que las presiones de sustentabilidad están creciendo. De los encuestados, el 63% espera que los centros de datos en su región estén sujetos a los requisitos de informes de sustentabilidad en los próximos 5 años. Luego, está el ahorro de costos, que obviamente para Microsoft representa un factor importante. Por ejemplo, esperan ahorrar 3.700 mil millones de dólares en el año fiscal 2023 con su adopción de un ciclo de vida de servidor de 6 años. Esta tendencia hacia la reparación y la reutilización no solo alargará aún más el horizonte temporal en torno a las actualizaciones del hardware, también apoyará la expansión concreta de un mercado secundario para equipos de centro de datos usados que ha sido en gran medida periférico en este punto. Pensemos en ello como hardware circular, es lo que nos dijo Microsoft. Planificación de la actualización de hardware.
Seamos claros, las ventajas de las actualizaciones tecnológicas bien planificadas son reales. Incluso en el contexto de alargar los ciclos de actualización, el hardware debe reemplazarse en algún momento. Si bien esto es ciertamente para la capacidad de cómputo, el caso es aún más claro en torno a los equipos de almacenamiento. Las empresas no pueden ignorar el crecimiento incesante en la generación de datos a menos que estén migrando datos hacia la nube. Se necesita capacidad adicional en las instalaciones para almacenar estos datos. Los servidores desagregados pueden ayudar en este sentido. En lugar de reemplazar todo el servidor, se está tendiendo a actualizar los componentes individuales, como el almacenamiento, la memoria o el procesamiento, dentro de cada unidad operativa. Debemos hacer las preguntas correctas. ¿Tiene sentido operar un análisis de costo-beneficio contra cualquier actualización propuesta? Las preguntas que debemos hacernos incluyen: ¿cuáles son los ahorros del rendimiento y energía que espera obtener de dicha actualización? ¿Cuáles son los costos de mano de obra y capital asociados con estos trabajos? ¿Cómo organizará el trabajo para minimizar la interrupción de la operación? ¿Su plan de actualización prepara suficientemente a su organización para futuras demandas de cargas de trabajo? Estas son preguntas importantes. Al mismo tiempo, los administradores de centros de datos siguen sin estar seguros de cómo aprovechar al máximo el hardware que eventualmente tendrán que destinar hacia el retiro. La gestión del ciclo de vida del hardware ecológico sigue siendo baja en la lista de prioridades, según la encuesta anual de centros de datos del año 2022 del Uptime Institute. La mayoría de los operadores, de acuerdo a la gráfica en esta diapositiva, no rastrean ni reportan datos ambientales clave. ¿Qué métricas de TI o centro de datos recopila e informa con fines de sustentabilidad corporativa? Elija todas las que correspondan. En el año 2022, de acuerdo al universo de 603 operadores encuestados, el consumo de energía fue lo más importante con un 85%. El PUI, el 73%. ¿Sí? La utilización real de los servidores, el 35%. La utilización del agua, el 39%. Las emisiones de carbón de la operación de IT en los centros de datos, el 37%. Analizar el ciclo de vida de reposición del equipo, solo el 28%. Las emisiones de carbono, entre un 17 y un 12% solamente. Como vemos, hace falta muchísima concientización de parte de los operadores de centros de datos. ¿Es la gestión del ciclo de vida de los equipos la cenicienta de las prácticas de sustentabilidad en los centros de datos? El Uptime Institute nos pidió hacer estas preguntas. ¿Cuál es el valor que reside en el equipo de TI que requiere ser reemplazado? ¿Cómo puedo recuperar parte de la inversión para compensar los costos iniciales de la actualización? ¿Qué equipo puede redistribuir internamente y cuál puede retirar y destinar para una relación costo-beneficio segura? Ciertamente hay mucho que considerar, pero no dejes que eso se interponga en tu camino para hacer el análisis correcto. Estimadas amigas y amigos, hasta aquí dejamos este reporte especial, pero la semana próxima continuaremos con este importantísimo tema, con el inicio de 2 reportes especiales acerca de la manera en que la modernización de la infraestructura obsoleta de los centros de datos mejora la sustentabilidad. Nos vemos pues la próxima semana con esta revisión en 2 entregas diversificadas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.